Pues bienvenidos a este vídeo, que ya es el tercero de esta serie que hacemos sobre IA y creatividad, ¿no? Ya hemos visto en los vídeos anteriores, pues cómo podemos desarrollar historias con IA. Y en este vídeo lo que vamos a hacer es ver cómo podemos generar imágenes e ilustraciones con IA. Ya sabéis que el tema de las ilustraciones es un poco mi especialidad, es lo que he estado haciendo en la mayoría de vídeos de este canal, aunque el tema de las historias también lo he tocado bastante. Así que bueno, vamos a ver un poquito en este vídeo cómo funciona el tema de la ilustración en un sentido más amplio, ¿no? Igual que hicimos en el vídeo anterior, de ver un poquito cómo se escribe, cuál es el proceso de escritura normal sin utilizar la inteligencia artificial para hacerlo, para luego aplicar inteligencia artificial a este proceso. En este vídeo haremos un poco lo mismo. Veremos cómo se hace, o al menos cómo realizaba yo las ilustraciones sin inteligencia artificial, y luego veremos cómo vamos a aplicar la inteligencia artificial en este proceso y haremos un tutorial bastante paso a paso, entrando en distintos tipos de inteligencia artificial, programas, etcétera, etcétera, para que tengáis una base sobre la cual poder investigar y poder generar vuestras propias ilustraciones con inteligencia artificial. Así que nada, tiramos la intro y empezamos. Pues bueno, como sabéis, a mí me gusta empezar con algo de teoría, aunque este vídeo va a ser bastante práctico, vamos a ver muchos ejemplos de todo lo que voy a hablar, va a ser un vídeo bastante visual, pero bueno, creo que es importante entender un poco el contexto, entender un poco la teoría que hay detrás de todo lo que os voy a enseñar, así que bueno, vamos a empezar por lo básico, ¿no? Y es esa idea, desde que bueno, ha empezado todo este tema de la inteligencia artificial, la IA y todo esto, pues ha sido un tema bastante polémico, sobre todo también entre ilustradores, por el tema de no, lo que hace la IA es arte, no es arte, ¿qué podemos esperar de aquí? Y aquí realmente yo creo que es un poquito un tema de concepto. Ya os digo, este tema, este debate, estas conclusiones sobre este tema, ya haré un vídeo que será el último de esta serie donde lo debatiré mucho más en detalle y hablaremos un poco de cómo veo yo todo esto de una manera más profunda. Pero de manera, digamos, básica y para que podamos tener un poco una idea de dónde estamos, yo diferenciaría entre que la IA pueda hacer arte y que se pueda hacer arte con la IA. Sé que parece un poco un trabalenguas, pero realmente son cosas diferentes. Es decir que la IA pueda hacer arte es decir que, digamos, esta inteligencia artificial pueda generar obras por sí mismas, es decir, por su propia voluntad. Y esto, obviamente, al no tener conciencia la inteligencia artificial, al no tener un parecer, al no poder levantarse por la mañana y decir, hostia, se me ha ocurrido una idea, no te lo vas a creer. Claro, la IA esto no lo puede hacer y por lo tanto arte por sí mismo, por sí misma, no puede crear. Y esto es una idea muy básica, pero que creo que es importante tenerla clara. Ahora bien, ¿se puede hacer arte con la inteligencia artificial? Bueno, para contestar esta pregunta tenemos que tener en cuenta cómo está el panorama del arte a día de hoy. Es decir, hoy se considera arte colgar de una pared con una cinta aislante un plátano. Hoy se considera arte vender tu mierda enlatada. Esto hay un artista italiano que lo hace. Vende, creo que en latas, sus excrementos. 2.000 euros la lata. Buen negocio, desde luego. Y también se puede vender absolutamente nada. Es decir, la nada es arte también. Entonces, en este contexto en el que estamos, ¿cómo no vamos a poder hacer arte con las imágenes que genera una inteligencia artificial? Obviamente puede ser un arte mejor, un arte peor, y dependerá de la persona que genere esa imagen, que la obra pueda tener más o menos valor. También dependerá del público, de la persona. El arte es una cosa muy subjetiva en este sentido y por lo tanto no podemos negar que pueda existir arte, se pueda crear arte a partir de lo que haga una inteligencia artificial. Pero lo importante aquí no es tanto lo que haga la IA, sino lo que cree el artista, la persona, porque al final siempre va a haber una persona detrás de cualquier obra que se genere con inteligencia artificial. Y esto es algo importante, ¿no? Cambian las herramientas y como vamos a ver en este vídeo, las herramientas nos dan una nueva manera de enfocarnos en el arte, pero al final la idea que hay detrás, la visión que hay detrás no es la de la IA, sino de la de una persona que ha decidido hacer eso, ¿no? Y eso también es algo pues, que creo que hay que tener en cuenta y que por usar una herramienta o usar otra no deja de ser menos arte, ¿no? Entonces,
Teniendo esto claro, no voy a incidir más, y os digo, ya haré un vídeo donde hablaré más en profundidad sobre este tema, pero por ahora creo que es suficiente con esto. Teniendo esto claro, vamos a profundizar un poquito más en el tipo de imágenes que se pueden hacer con inteligencia artificial. Entonces, yo diferencio aquí dos tipos de arte, ¿no? Que se puede hacer con la inteligencia artificial. Lo que podemos llamar arte de bulto, o al menos yo lo llamo arte de bulto, y las obras finales. Las obras finales obviamente son ilustraciones de toda la vida, como las que he hecho yo siempre, ¿no? De personajes, criaturas, paisajes, lo que sea, ilustraciones. Y luego tenemos el arte de bulto. ¿Qué es el arte de bulto? Para mí el arte de bulto es un arte, digamos, secundario. Es decir, el arte de bulto lo podemos dividir también en dos cosas. Uno son assets, que es algo que usaremos para hacer el arte final, y hablaremos de ello cuando hablemos del arte final, que de hecho el tutorial va de eso, de cómo hacer obras de arte final. Y luego tenemos esta idea de arte un poquito de acompañamiento. ¿Y a qué me refiero con esto? Mirad, yo os voy a poner un ejemplo. Sabéis que yo siempre pongo ejemplos de cosas que hago yo, ¿no? Porque me gusta tener esa experiencia directa de yo lo he probado y entonces esto es un poco lo que aplico. Entonces, yo ahora mismo estoy trabajando en una novela, motivo por el cual también he estado un poco disperso con esto de las redes sociales y he estado un poco aislado. Estoy trabajando en esta novela, ¿no? Creo que lo comenté en el vídeo anterior. Y por lo tanto, pues bueno, estoy escribiendo y en esta novela yo sé que va a haber unas 20, alrededor de 20, no sé si 18, 22, pero por ahí, unas 20, vamos a decir, ilustraciones de pues, personajes que aparecen en esta novela. Estas ilustraciones son arte final. Sin embargo, esta novela, bueno, al ser el principio de una trilogía que luego va a ser algo mucho más amplio, más grande, va a haber juegos de rol, etc. Estoy construyendo un mundo alrededor de todo esto y hay mucho lore, mucho world building y hay muchas cosas que no he podido meter en la novela porque sería dar la chapa en exceso al lector y eso está feo hacerlo. Desde un punto de vista de escritura está feo darle la chapa cuando son cosas que en ese momento concreto no va a necesitar el lector, ¿no? Le doy lo mínimo para que se pueda manejar en la trama, pero lo importante es que pueda navegar bien por la trama sin un exceso de información. Sin embargo, esa información considero que puede ser importante para gente con cierta curiosidad sobre el mundo, ¿no? Que le pueda ser interesante. Entonces, ¿qué he decidido hacer? Pues hacer un libro paralelo que sea básicamente worldbuilding, una especie de mini enciclopedia, por decirlo así, con todo el worldbuilding explicado. De pe a pa, ahí sí que está todo. Pero es un libro que va aparte de la novela. Por lo tanto, el lector que con lo que hay en la novela le basta no necesita para nada leerse ese libro. Sin embargo, el lector que tiene curiosidad, que diga, oye, pues esto que explican aquí, quiero saber más de esto, puede ir a ese libro y entonces ahí, pues, leer, investigar más sobre ese tema que se ha comentado de pasada en la novela. Bien dicho esto, ese libro, digamos, de extra de world building va a tener ilustraciones y de hecho va a tener muchísimas más ilustraciones que el libro principal. Sin embargo, obviamente yo no le voy a dedicar el mismo tiempo a una ilustración que está de fondo, es decir, lo importante es el texto, lo que te estoy contando, pues una zona de este mundo, un bosque es de esta manera, no sé cuántos, tiene este tipo de plantas, etcétera, etcétera, y yo te meto, pues yo que sé, abajo, al pie de página, una pequeña banda con una representación de ese bosque, pues yo que sé, te presento un personaje en la novela, pues te hago una ilustración bien del personaje, ¿no? Supongo que entendéis la diferencia ahí. Y os quiero poner ahora unos pequeños ejemplos de este tipo de arte de bulto para que lo entendáis. Así que vamos a saltar a la pantalla y os lo muestro. Como veis, esto por ejemplo sería arte de bulto. Es decir, es una ilustración que está hecha con inteligencia artificial y representa un bosque. No, en este caso, yo os decía, hay una parte en la que voy a hablar un poco del paisaje, del entorno en el que sucede la trama, ¿no? Y pues, toda la historia sucede pues, en un bosque. Es un bosque que está compuesto como de 3 zonas diferenciadas y entonces hablaré un poquito en este libro un poco de world building de cada una de estas zonas. Y si tengo que ilustrar, pues aquí he hecho unas imágenes así rápidamente para poder tener esa idea de mood, ¿no? De la sensación que te tiene que dar cuando piensas en esa zona, ¿no? Y aquí podéis ver unas imágenes que representan eso. No son imágenes que están perfectas porque tienen bastantes errores. Bueno, bastantes quizá no, porque la verdad es que estas imágenes están muy bien, pero sí que si te pones a mirarla con lupa, no puedes encontrar errores y cositas que a lo mejor pues esto habría que cambiarlo, tal cual. Pero para la idea de mood, de la ambientación, que es lo que quiero aquí, es más que de sobras. Entonces, os enseño unas pocas que he hecho con esta inteligencia artificial para esa parte, esa zona,
Y luego vamos a otro tipo de obras que también me molan bastante, que también están dentro de esta categoría de arte de bulto, ¿no? Entonces, os digo, el bosque este está dividido en 3 zonas. Una de ellas es la del bosque verde. Y esto es un poco esa representación del bosque verde, ¿no? Tenemos estas imágenes que están bastante guay, ¿no? Aquí también tenéis pues más bosque verde. Creo que son imágenes que captan bastante la esencia. Aquí estos árboles grandes, que dices, hostia, están desproporcionados. De hecho, no. O sea, existen estos árboles, son árboles que son más de 100 metros y son un tipo de árbol muy concreto, con una corteza muy, muy nudosa. De hecho, luego he hecho ilustraciones en concreto de estos árboles y estas sí que están un poco más trabajadas porque es para un herbario que va a haber en este libro. Porque, como os digo, mi nivel de world building es bastante concreto, llega bastante al detalle, entonces, bueno, en este sentido, pues podéis ver un poco más, ¿no? Más de este bosque verde, un poquito más. Aquí me ha puesto unas escaleras que tampoco al lugar, pero bueno. Ya os digo, hay cositas que se podrían cambiar, pero quitar estas escaleras es relativamente simple. Entonces, bueno, pues eso. Como una idea de base, pues está muy bien. Y aquí ya llegamos a otro de los bosques, que es el bosque dorado, que es otra de las partes de esta zona. Entonces, pues aquí ya nos ha hecho representaciones de esto, ¿no? Puma bosque dorado. Yo os las muestro así un poco por encima para que veáis esa idea, ¿no? Lo que os digo de esa ambientación que puede generar la inteligencia artificial. Simplemente, pues eso, con ponerle un tal. Aquí también ha colado una persona en medio que va fuera, pero bueno, también esto es fácil de eliminar. Y pues aquí un amanecer por arriba del bosque dorado. Bueno, amanecer o atardecer. Parece más amanecer que atardecer, pero bueno. Y la última parte, que sería el bosque azul. Y en este bosque azul, esto es interesante. En esta no, porque lo ha hecho... En principio hay como unas setas luminosas, que aquí lo he intentado hacer, pero estas setas parecen más flores que otra cosa. Sin embargo, más adelante, sí que veis, aquí ya ha empezado a captar la idea de estas setas. Y aquí ya las tenemos más presentes. Creo que en general captan muy bien esa atmósfera que buscaba con cada uno de los bosques. Te puedas hacer una idea de cuál es la diferencia de cada uno de ellos. Y en el fondo esta es la idea, ¿no?, que tengo con este tipo de ilustración. La idea siempre es, pues, tener ese mood, por decirlo así, esa manera de que el lector pueda tener como esa idea, ese foco general de, bueno, de lo que es la zona, sin tampoco tener que tú dedicarle 8 horas a hacer una ilustración de este tipo. Porque claro, el tema es que con las ilustraciones finales, yo en mi novela sé que van a haber 20, y 20 es un número pues bastante razonable para una novela. Sin embargo, este tipo de ilustraciones finales, a lo mejor en un libro que va a ser más corto, obviamente el libro de world building va a ser más corto que la novela, pero a lo mejor tiene muchísimas más ilustraciones. Yo no puedo dedicarle tanto tiempo a estas ilustraciones para a ese libro. Porque las ilustraciones finales, la gente a lo mejor se las queda mirando, ¿qué te diré yo? 30 segundos. 30 segundos, un minuto, quizá un poquito más, pero más de un minuto no se van a quedar mirando esas ilustraciones. Pero las ilustraciones estas de bulto las van a mirar ¿cuánto? ¿10 segundos? ¿5 segundos? Porque a lo mejor las pasan por encima porque ni siquiera se van a leer todo el libro. Es un libro más de consulta. Entonces esto también lo tienes que tener en cuenta a la hora de gestionar tu tiempo. ¿Cuánto tiempo van a ver estas ilustraciones? Todo este tipo de cosas entra dentro de la mecánica de cómo vas a querer trabajar bueno, estas ilustraciones y por lo tanto a cuáles les vas a dar más peso y a cuáles les vas a dar menos y cómo las vas a gestionar, ¿no? Entonces, bueno, esto era una primera parte para que tengáis en cuenta un poco este concepto del arte de bulto, a qué me refiero, ¿no? Otro concepto, otra cuestión que se puede hacer con este arte de bulto es algo que a mí me ha encantado hacer, por ejemplo, con la IA. Y es que yo hice este libro hace unos 7 años más o menos. Es un libro pequeñito, fue un trabajo para el final del curso este que hice de diseño gráfico. Y nos pidieron hacer un proyecto y el proyecto que hice fue este libro. Yo este libro lo he sacado alguna vez en el canal y ya os digo, hace 7 años que lo hice. Y este era un libro que en principio era un libro meta. Es decir, es un libro pero que la idea es que sea un libro que está escrito en el mundo en el que suceden mis novelas. Entonces, no es un libro desde nuestra perspectiva, como sería pues mis novelas, que es yo lo escribo aquí de ese mundo, sino ese mundo es sino que este libro se escribe de ese mundo para acá, ¿no? Entonces es un poco una cosa rara. Incluso, pues aquí como veis, en los nombres puse otros nombres de unos autores ficticios que son los que han escrito el libro, todo este
todo este rollo. Tiene una meta este libro, pues bastante interesante, ¿no? Y en el propio... En el prólogo, porque este libro tiene un prólogo, como veis aquí, tiene un prólogo. En el prólogo yo hablo un poco pues del origen del libro, etcétera, etcétera, ¿no? El cuento que se está contando. Aquí esto al final es un retail de Blancanieves, ¿no? De cómo mi mundo percibe la historia de Blancanieves. No tiene nada que ver con la nuestra, pero bueno, en fin, esto. Y habla un poco del origen de la historia, de cuándo se generó la primera leyenda, luego cómo modificaron la leyenda para llegar a este cuento, etcétera, etcétera. Y después se habla de que durante... Bueno, este libro en concreto es una reedición del cuento original. Han pasado como 60 años y ahora por el aniversario del 60 años se renueva la colección de libros de estos dos, del Carl Vernon este y el Graham Dickinson, que son los autores ficticios del libro. Y entonces pues se renueva la colección y tal. Y te hablan, bueno, pues aquí hemos hecho pues que este tío remaquete, ¿no? Vuelva a maquetar el libro. Luego hay este autor que ha hecho los grabados, ¿no? El libro lo hice, no sé si se puede apreciar. Es que la mayoría de grabados son spoilers. Así que vamos a poner el de los primeros. Mira, por ejemplo, este de aquí. Un grabado que hice yo porque quería que fuera... Eso, con este rollo. Es un grabado hace 7 años. Bueno, no son grabados, realmente está hecho con arte digital, como lo que he hecho de toda la vida, pero representando eso. La idea es que yo aquí en este prólogo decía, me inventé un autor que se llama Clemens Brauner, que es un enano que realmente, o sea, he jugado, con este tío he jugado un montón a guiños al mundo del arte. Clemens Brauner realmente es como una versión de Alberto Durero, pero en enano, ¿no? Y en el prólogo se menciona, pues los grabados han sido sustituidos por unos más elaborados, hechos por el maestro enano Clemens Brauner, ¿no? Y dice, autor de obras tan famosas, bueno, pues famosas para ellos, porque nosotros ni puta idea, como El nacimiento de Frea, que es una, digamos, alegoría o como está inspirado en el nacimiento de Venus, que también es una obra bastante importante del Renacimiento. Hay que tener en cuenta que este libro se sitúa en una época así, tipo renacentista. La Dama y el Kitsune, que también es una copia o una versión de La Dama y el Armiño, que es un cuadro de Leonardo da Vinci. Y La muerte de Gode, que bueno, es un cuadro religioso que no vamos a entrar porque eso sí que es spoiler. Entonces, el tema es que cuando tuve la opción de coger la IA, dije, oye, voy a poder realmente crear estos cuadros, que yo me inventé el concepto del cuadro hace 7 años, sin IA ni hostias, pero obviamente yo no pinto como una persona del Renacimiento, porque ahí había una cantidad de genio por metro cuadrado impresionante, y obviamente a día de hoy ese nivel no se estila tanto. Entonces, ¿puedo pintar como esta peña? O sea, ¿puedo hacer estos cuadros? Y dije, oye, pues vamos a usar la IA para que la IA genere los cuadros. Y tras unos cuantos intentos, llegué a esto que os voy a enseñar ahora. Esto que estáis viendo en pantalla es el nacimiento de Frea. Y es una maravilla porque realmente parece un cuadro renacentista. Y obviamente sale una tía de una flor porque, como os decía, el cuadro está en horizontal porque representa, es una versión, entre comillas, del nacimiento de Venus. Frea es una diosa también dentro del mundo humano que es bueno, también una diosa del amor y de la fertilidad. Bueno, de la fertilidad no, del amor. La fertilidad es otra. En este sentido, entonces, claro, ese paralelismo era evidente, ¿no? Y nace de una flor porque realmente en su mitología, pues la tía nace de una flor. Se la encuentran, de hecho, hay un par de dioses, 2 o 3, ahora mismo no me acuerdo cómo era la leyenda, pero 2 o 3 van paseando por un jardín porque, bueno, van a una misión que tampoco viene a cuento porque ya la contaré más adelante, pero van en el jardín, descubren una flor gigante que hay en medio del jardín, van a ver qué hay dentro de la flor y aparece esta tía, ¿no? Y un poquito esta es la historia que hay detrás del cuadro. Son historias, todo esto ya me lo había inventado mucho antes de la IA. Claro, el cuadro de por sí no vale un pito. O sea, visualmente no vale un pito, pero lo que lo hace interesante es el contexto que hay detrás del cuadro. Y eso es lo que digo, por eso para mí esto es arte de bulto, porque es arte de que por sí mismo, el arte por sí mismo, no importa, es decir, no vale nada. Pero cuando le das un contexto es lo que hace que el arte ya pase a valer. Es lo que hace que la gente diga, hostia, pero es que realmente esto me está contando algo que va más allá de simplemente la imagen, ¿no? Y esa diferencia de solo es una imagen a es una imagen pero tiene un background detrás que la hace interesante precisamente por ese background,
eso es lo que tenemos aquí y eso es lo que me encanta de este tipo de obras. La otra obra que se mencionaba era esta, que es la de la dama y el kitsune. Pues aquí es lo que tenéis. El kitsune es un tipo de zorro japonés de 9 colas. Para lo que no lo sepáis. Entonces, aquí tenéis este zorro con varias colas, la dama, un cuadro, pues con una pinta de renacentista que flipas. Puede tener ciertos errores, sí, pero son errores mínimos que tampoco al autor medio no le va a importar, realmente. Por eso es arte de bulto, porque sí, o sea, puede tener errores que se pueden ver y tal, y dices, ah, pues mira, aquí esto tal, o aquí cual. Pero realmente, en general, lo importante de este cuadro es lo que representa. Y lo que representa lo hace muy bien. Y luego hice otra, que esta sí que es la última. No es el de la muerte de Gode, porque ese sí que, bueno, hubiese sido un cuadro un poco gore y no quería mostrarlo, pero también es un cuadro que va en esa línea, un poquito más religiosa, que también era uno de los puntos importantes dentro de, bueno, del arte renacentista. Y creé este cuadro de este ángel, que también es un personaje importante, pero que es de unas eras más adelantadas a lo que cuento en la novela, y no quiero hacer mucho spoiler, pero básicamente para entender este concepto de, bueno, de que se pueden hacer este tipo de obras y que dándoles un contexto son obras que están súper bien y que nos pueden ayudar a generar esa atmósfera dentro de nuestras historias, nuestras novelas, etcétera. Y precisamente, bueno, voy a dejarlo aquí porque si no nos estamos enrollando y todavía nos queda el arte principal, pero que sepáis eso, que se puede hacer este tipo de obra, que quizá no sea lo mejor desde un punto de vista visual, pero que su función no es desde un punto de vista visual, no es ser una maravilla desde un punto de vista de técnica o visual, sino simplemente dar ambiente, estar de fondo y punto. Por eso hago esa distinción entre arte de bulto y el arte final, que es lo que vamos a ver a continuación. Dicho esto, y habiendo visto un poquito este concepto de arte de bulto, que creo que era importante mencionarlo, porque creo que es un arte que está bien, lo hace 100% la IA, te quita de tiempo, o sea, te ocupa cero tiempo, o sea, puedes hacer una obra de estas en 10 minutos, 5 minutos, a poco que tengas un cierto ojo, pues me refiero a hacer una obra de estas probando ideas y cosas, investigar siempre es importante, pero no te va a quitar mucho tiempo hacer una obra de este tipo, ¿no? Mientras tú tengas el concepto claro y tal, es fácil hacerlo. Entonces, dicho esto y sabiendo que se puede hacer esto y que para, ya os digo, ambientar un libro puede estar muy bien, ahora vamos a ocuparnos de las obras realmente las importantes, la obra principal, que es por ejemplo lo que va a tener mi novela. Entonces ahí mi idea es representar personajes. Y como hicimos la última vez, de que os comenté un poco cómo se escribía un libro sin inteligencia artificial y luego os enseñé cómo se hace, cómo se escribe un libro con inteligencia artificial, vamos a hacer un poco lo mismo. Así que lo primero que os quiero enseñar es un poco cuál era mi proceso de trabajo sin inteligencia artificial. Esto es algo que ya he contado muchas veces en otros vídeos y además tengo este libro de aquí en el que lo cuento con ejemplos de Lovecraft, ¿no? Hice esta colección, son 41 ilustraciones sobre criaturas Lovecraftianas en las que una a una os paso a desgranar mi proceso de trabajo, ¿no? O sea, desde los bocetos, todo el proceso, incluso en esta hay un cambio de estilo y no sé si lo veis, pero aquí debajo os comento absolutamente todo, ¿no? Y lo tenéis así con un montón, bueno, una infinidad de criaturas, todas ellas habladas y comentadas. 41 criaturas habladas. Por si, comentadas, quiero decir. Por si os interesa esto, es decir, lo que veis aquí, decís, hostia, esto es interesante, que quiero saber más, porque sepáis que está este libro en el que os lo cuento todo esto de 40 y tantas criaturas. El libro además lo tenéis en Norma Editorial, lo tenéis en Mil Cómics. Bueno, no sé todavía si quedan, creo que sí que queda algún ejemplar. Y en Gigamesh, en Barcelona, en la tienda física, también habían como mínimo 3-4 ejemplares, todavía les quedaban. Entonces, por si os interesa y os pilla de paso, pues eso, que sepáis que el libro lo tenéis ahí. Vamos ahora con el tema del proceso de ilustración, cómo se hace este proceso. Bien, pues empezamos con esto. Aquí estamos con la ilustración de Sazed, que es una ilustración que hice para la serie de Mistborn. Y básicamente aquí lo que tenemos es el boceto del personaje. Antes de esto, obviamente hay una fase previa, que es importante mencionarla, que es toda la fase en la que decidimos la anatomía del personaje, la ropa del personaje, todo lo que es diseño y composición, es previo a esto. Esto ya es una vez, digamos, tenemos esta parte de diseño y composición listo,
Y aquí ya decimos, venga, vamos a tirar la ilustración final, ¿no? Ese proceso de, digamos, montaje. Entonces, lo primero que hacemos es esto, este boceto, y luego lo que tenemos que hacer es las líneas. Aquí están un poco, si lo podéis ver, pues un poco movidas. Está bien porque conceptúa bastante bien lo que es la idea de la ilustración, pero las líneas no son perfectas. Y nuestro siguiente paso precisamente es mejorar esas líneas. Entonces, algo que hacía yo era cambiarle el color a la línea, porque de este modo, como entintamos en negro, pues claro, negro sobre esto no se ve un carajo, pero negro sobre rojo se ve muy bien. Entonces, a partir de aquí, entintamos, como veis, esto, quitamos la parte de abajo y ya nos quedan unas líneas, como podéis ver, pues mucho más pulidas, mucho más finas, y pues aquí ya sí que podemos empezar a trabajar bien. Entonces, siguiente paso después de esto, una base de color, básicamente para entender qué partes van pintadas y qué no, ¿no? Lo que es la ilustración y lo que es el fondo, básicamente. Color plano, ponemos color plano y a partir de aquí el método es simple. Sombras, luces, aquí un poco de efectos, ya hemos puesto un poco el fondo, mejoramos el fondo con esto y un toque final que si veis es una luz que se pone por detrás de ese asset para acabar de hacer que resalte. Y este es el proceso de una ilustración, no tiene más. En este sentido, estos son los pasos que se siguen. Vamos a ver más ilustraciones para que veáis que es lo mismo en todas. Entonces, por ejemplo, vamos a por el Lord Legislador. Como veis, el Lord Legislador es lo mismo. Aquí tenemos el boceto, obviamente ha habido una fase previa de diseño, pero boceto. Luego le ponemos esto para entintar por encima. Quitamos esto, ponemos color plano, luego los colores planos de toda la ilustración, sombras, luces, efectillos y cosas así, el fondo y tal. Vamos a hacer otra de estas para que veáis cómo es. O sea, aquí tenemos la del Colos, pues tenemos el boceto, luego esta idea de pasarlo aquí para poder hacer las tintas. Una vez tenemos las tintas, color plano, los colores, todos los colores planos, sombras, luces, fondos y efectos. Acabamos de meter el fondo, ¡pum! Y ya está. Y también podemos ir a otra serie para que veáis que independientemente de la serie, todo es igual. Aquí tenemos una ilustración que hice para una serie de las Tortugas Ninja, que hice así en el Japón feudal. Y como veis, o sea, el proceso es el mismo. Que es lo que os digo, boceto, pam, entintamos, luego color plano, pam, colores así planos con todo esto, sombras, luces, fondo y ya, aire. Y bueno, en este caso no había fondo porque en el caso anterior íbamos de oscuro a claro y por lo tanto necesitamos claro del fondo para separar. En este caso el fondo ya es claro de por sí, así que metemos oscuro para separar. Bueno, en fin, truquillos. Pero básicamente esa es la idea. Como veis, todas las ilustraciones funcionan de la misma manera, aunque el concepto sea diferente, aunque la imagen sea diferente, el proceso es el mismo siempre. Y esto es algo que es maravilloso porque te da una base sobre la que aferrarte. Si hay errores y conoces bien tu proceso, sabes dónde puedes detectar el error y te enfocas solo en esa parte. Lo tienes todo como muy dividido. Tienes cuando uso los lápices, cuando uso las tintas, cuando uso los colores, cuando estoy sombreando, cuando estoy con las luces, cuando estoy poniendo efectos, etcétera. Pero son partes como muy marcadas y esto es algo que es muy importante a la hora de ilustrar porque al tener un proceso claro es muy fácil reconocer errores o corregir errores o incluso hacer cambios de estilo que puedan ser importantes para ti. Por lo tanto, esto es algo que he querido enseñaros y resaltar aquí, porque a la hora de enfrentarnos a la IA, de utilizar la IA, necesitamos un proceso igual de sólido. Porque si no tienes ese proceso sólido a la hora de trabajar con esto, estás vendido. Entonces, ¿cómo he aproximado yo a la IA? Bueno, yo la IA desde un principio ya tenía claro que no podía trabajar de la misma forma, es decir, todo este paso a paso que os he enseñado debía ser diferente, porque la IA introduce cosas que ya de por sí están bastante bien. Pero es verdad que necesita cierta mano, considero, de la gente, sobre todo en el momento en el que yo empecé, era finales de 2022. Entonces, a finales de 2022 todavía creo que estábamos con el Stable Diffusion 1.5 por ahí. O sea que no era lo mismo que tenemos a día de hoy. Hoy las imágenes son infinitamente mejores. Pero en aquel momento era lo que había y había que adaptarse a eso, ¿no?
Entonces, ¿cómo me lo planteé yo? Pues de la misma manera que con estas ilustraciones que os he enseñado yo he ido tirando, aprendiendo de gente que hacía cómic, porque era el mundillo en el que pues yo estaba más acostumbrado, ¿no? Gente como Mignola, gente como Joe Matt o Ludo Luyavi, que también bueno, van un poquito por la par. Otros autores siempre en el entorno del cómic o de una ilustración similar al cómic, porque era lo que a mí me gustaba. Para el tema de la IA, busqué otras cosas, ¿no? Busqué otras cosas porque entendía que debía migrar a otros horizontes y además me apetecía cambiar también un poco de ambientes. Llevo en este tipo de ilustración más de 10 años y siempre he querido algo más, algo un poquito más pictórico y tal. Y la IA era una oportunidad para poder ir a, bueno, a navegar esas aguas. Entonces dije, vale, pues vamos a investigar un poquito más qué manera existe, sin inteligencia artificial todo esto, porque yo quería algo sólido que ya funcionara, qué manera existe de trabajar que me pueda a mí proporcionar una base para poder incluir la IA y entonces acelerar ese proceso. Es decir, mi idea era aprender un proceso que ya existía, pero añadir IA a ese proceso para acelerarlo. Porque una de las cosas que a mí siempre me ha importado es poder trabajar de manera rápida y ágil. Y uno de los estilos que está súper testeado, lleva una década, 2 décadas, tanto en el mundo del cine como en el mundo del videojuego, y se utiliza precisamente por su agilidad y por su velocidad, es el photobashing o el matte painting. Son estilos de ilustración que están ultra testeados y que ya tienen una base muy sólida, pero que se utilizan básicamente porque dan una calidad muy alta de imagen, pero a un tiempo bastante reducido. Sobre todo si eres bastante profesional en esto, llevas bastante tiempo. Yo ten en cuenta que llevo testeando esto un mes, mes y medio, 2 a lo sumo. Entonces tampoco es que sea el mayor de los expertos en este nuevo tipo de ilustración, pero bueno, creo que me he podido mover bastante bien por él y entender un poco las bases, porque al final una vez sabes dibujar, sí que es verdad que los procesos son diferentes y te puede costar un poquito al principio moverte a esas otras aguas. Ya os digo, hay bastante cambio de enfoque en ciertas cosas, pero la secuencia lógica que hemos utilizado que hemos visto en todas estas ilustraciones sigue siendo la misma, ¿no? Los procesos cambian, hay cosas que no son iguales, pero la secuencia lógica detrás de todos ellos sí que es similar, ¿no? Entonces, bueno, os voy a enseñar un tío que me encanta de photobashing para que veáis un poco a qué me refiero, o sea, cuáles son los resultados que se pueden obtener con esta técnica. Aquí estamos en el ArtStation de este tío que se llama Brian Sola. Y este es genial, o sea, lo descubrí por las cartas de Gwent, que ahora mismo son como mi escuela para aprender a hacer photobashing, porque el 90% de las personas que trabajan ahí ilustran de este modo. Pero este en concreto me encanta porque es el que tiene el realismo más bestia en la mayoría de cartas, ¿no? Tiene una ilustración que no tiene en el ArtStation. Si queréis os dejo el enlace de su ArtStation abajo en la caja de descripción para que le echéis un ojo. Pero os voy a enseñar una ilustración en concreto que creo que se ve muy bien lo que os quería comentar con el tema de ese fotorrealismo. Es decir, el concept art lo que hace, el photobashing en este caso, es coger partes de fotografía y dibujar por encima, ¿no? Más o menos esa es la idea, muy simplificado, pero esa es la idea, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Os voy a poner esto con un zoom. Bueno, no hay mucho zoom, pero podemos verlo. Este tío, por ejemplo, esta es, bueno, la ilustración está de un elfo. Él lo que ha hecho es, la cara es una foto, las manos son fotografías, y estoy convencido que el 90% de él es fotografía. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, él toda esta parte la ha dibujado por encima. Si os fijáis, aquí se pueden ver los brochazos de... bueno, que él ha dado pues para aplicar esas luces, tal. Esta parte de aquí, esta parte de arriba, seguramente es un recorte, es decir, la pierna no estaba en esta pose, pero él ha cogido la pierna, la ha cortado, pues lo que es el muslo por un lado, este por el otro, lo ha puesto en la pose que él quería el personaje y luego ha pintado por encima para hacer las uniones, ¿no? Todas estas cuerdas, todo esto está dibujado por él, igual que todas estas cuerdas de aquí. Esta parte de aquí, yo tal y como lo estoy viendo, esta parte de aquí arriba era fotografía, pero todo esto de aquí lo ha dibujado, vamos, 90%. Las botas son fotos de bota, esta parte es una fotografía seguro, pero él ha dibujado por encima. Y si os fijáis, las maderas también eran maderas seguro y él ha dibujado pues estas líneas, estos brillos por encima.
Luego vamos aquí, toda esta parte, todo esto es una foto. Pero él también ha dibujado un poquito por encima, ha hecho lo mismo aquí, la foto de la madera era madera, pero las cuerdas están dibujadas. Esto es lo maravilloso de esto, ¿no? Es decir, consigues una ilustración de un alto nivel, pero el 90% de esto no está hecho por él, entre comillas. Es decir, por ejemplo, toda esta tabla de aquí de madera está dibujada, pero los pilares estos son fotografías. Pero toda esta gente de aquí al fondo y todo esto sí que está dibujado, aunque el bosque es una foto fijo. Entonces, esto es maravilloso porque puedes combinar fotografía con dibujo. Y, claro, toda la parte que es fotografía no la tienes que dibujar, vas más a piñón. Y además es un enfoque más pictórico. No tienes que hacer todo lo que hemos visto de voy a hacer el boceto. Bueno, el boceto sí que algo tienes que hacer, pero no es tan bestia como lo que hemos hecho. Pero lo que no vas a tener es fase de entintado, fase de colores planos, fase de luces, fase de sombras. Las luces y las sombras se trabajan, pero de otra manera. Eso lo veremos cuando veamos el proceso. Pero quiero que entendáis esto, ¿no? Y este tío tiene infinito, lo que no vamos a entrar en ver todo su ArtStation porque estamos aquí la vida. Pero os quería enseñar esto para que veáis un poco la idea que hay detrás de lo que es el photobashing, ¿no? De lo que es el matte painting, que también se le puede llamar. Podéis buscar esto por internet, por Google y tal, vais a encontrar infinidad de ilustraciones con la misma técnica. Ya os digo, Assassin's Creed está, bueno, plagado de esto. Hay muchas ilustraciones, algunas son un canteo impresionante, que se ve la foto, se ve qué parte es foto, que se ve qué parte no lo es. Pero muchas veces yo antes, cuando, ya os digo, hace 10 años, cuando miraba todo este tipo de arte, que ya existía en aquel entonces, yo lo miraba y decía, joder, qué bien dibuja esta gente, si es que parece de verdad. No, no es que parezca de verdad, es que lo es. Lo que pasa es que han dibujado por encima y han sabido mezclarlo todo muy bien. Y el photobashing básicamente funciona de este modo. O sea, la idea del photobashing, lo que hay detrás es vamos a mezclar, a que nada destaque por encima de nada. O sea, tú no ves la división. O sea, obviamente yo que tengo el ojo, porque ahora ya lo sé hacer, pues puedo distinguir qué es una fotografía y qué está dibujado. Pero alguien que no, tú ves esta imagen de este modo y de entrada no te llama la atención nada. No dices, ah, pues mira, esto es foto, esto no es foto. No, ves una imagen coherente, punto. Y eso es lo que me encanta del photobashing. Así que vamos a ver un poquito un ejemplo de photobashing con una ilustración mía y os voy contando un poco cómo he hecho todo el proceso de la ilustración. Así vosotros también sabréis hacer ilustraciones de este tipo, más o menos, y bueno, pues ya sabréis un poco cuál es el secreto que hay detrás de todo esto, ¿no? Y obviamente incluyendo la inteligencia artificial para hacer ciertas partes. Entonces, ¿por dónde empezamos? Esta es la base de nuestra ilustración, sin embargo esta ilustración tiene un poco de trampa porque esta base ya está un poco trabajada. La trabajé para una versión anterior de la ilustración y aquí pues le hice una actualización a la ilustración para mejorarla. Esta es nuestra base. ¿De dónde ha salido todo esto? Para empezar, ¿no? Hay que tener en cuenta que antes de llegar a esto, que esto sería un poco el equivalente a nuestro boceto, hay igualmente una fase de diseño. Una fase de diseño que es igual a la fase de diseño que teníamos en las ilustraciones tradicionales. Os voy a poner, si queréis, toda esa parte con otra ilustración que hice también para esta serie. Vale, la ilustración de que os hablo es esta. Esta es otra ilustración que acompaña la ilustración que os voy a enseñar un poco a desgranar. Y este es el resultado final que he llegado con esta ilustración. Un poquito este es el nivel que vamos a ver en las ilustraciones de ahora, ¿no? Este es el nivel que podéis llegar a coger si seguís un poquito este tutorial. Obviamente yo esto lo he hecho en 2 meses, o sea, de práctica con esto. O sea que tampoco llevo mucho tiempo y está bastante... todavía le queda bastante por mejorar. Pero bueno, con 2 meses de práctica un poquito tirando por encima, se pueden hacer cositas así. Ya os digo, más adelante pues espero poder mejorar el nivel, a llegar al nivel de Brian Sola, que es, vamos, una maravilla. Pero vamos a enseñaros a hacer cosas de este tipo. Entonces, antes de hacer esto, claro, necesitas, lo que os digo, el diseño. ¿Cómo hacemos el diseño? El diseño en este caso sería esto. Es decir, este es el mismo personaje que hemos visto antes, pero hecho en modo concept art, ¿no? Básicamente el concept art lo que necesitamos es, pues, saber cómo va a ser el personaje. Pues que tiene estas cintas aquí tiene estas cosas de este modo, tiene este cinturón. Esto, como veis, está dibujado por mí. Igual que la falda esta de aquí, que lleva por debajo, también está dibujada por mí. También le dibujé las orejas, el color del pelo, porque esto me venía en negro. Le acabé... ¿Y cómo hice todo esto? Pues bueno, esto lo hice medio con IA y medio dibujando yo, como podéis ver, ¿no? Entonces, ¿cómo hice la parte de la IA? Bueno, ahora mismo lo que tenemos, si sois suscriptores de ChatGPT, es la opción de, una vez estáis en ChatGPT,
aquí le podéis dar el tema de DALL-E 3. Y aquí, si le dais a DALL-E 3, le podéis pedir cosas. Y yo lo que le pedí fue que me hiciera diseños en modo turnaround, que básicamente turnaround es esto, ¿no? Que básicamente ves el personaje pues de perfil, de lado, de detrás, no sé cuántos. Le dije, hazme esto de una sacerdotisa egipcia, ¿no? Que más o menos era lo que más se parecía a, bueno, al personaje que quería diseñar. Y le pedí que me hiciera unos cuantos, como podéis ver. Pues la IA pues, se tomó su tiempo, pero me hizo pues esto. ¿Veis? Aquí hay bastantes en este sentido, que son diseños. Y pues yo cogí los diseños y dije, hostia, pues analizándolos dije, pues por ejemplo, yo qué sé, en este caso, pues me gusta esta parte de aquí, o me gusta esta parte de aquí, o me gusta en este caso, yo qué sé, pues en este caso, por ejemplo, los brazos estos, me gustan como están, ¿no? Venga, le voy a coger aquí los brazos, y aquí le voy a coger, yo qué sé, a lo mejor esta parte aquí, que no, pero que no ha sido el caso, pero vamos, que podía decir, pues aquí me gusta esto, o aquí me gusta la idea, yo qué sé, por ejemplo en este caso me gustaba la cara. No esto, pero sí me gustaba esto, aunque esta parte se la eliminé. Cosas de este palo, ¿no? Entonces yo le pedí ideas, él me dio un montón de ideas y yo sobre esto cogí, seleccioné, dije esto. Y luego una vez ya tenía una base más o menos clara, como podéis ver en el concept art, que lo tengo aquí, yo dibujé cosas por encima, dije esto me lo vas a alargar, esto le vas a poner aquí este cinturón porque este cinturón era importante, y luego modifiqué cosas, le eliminé aquí estas cosas, la puse a ella del color que era, el color de pelo también lo cambié, aquí le modifiqué un poco el diseño de la falda, le añadí esta falda de aquí, luego al final no le puse lo de las sandalias porque el personaje va descalzo y eso ya se establece en el libro, entonces hice cambios en este sentido sobre el diseño de la IA, que ya el diseño de la IA en sí ya es un collage de varios diseños y de este modo llegamos a la idea, ¿no? O sea, en lugar de dibujar yo todas las, digamos, primeras fases, lo que hago es que me haga un montón de cosas, de ideas, y sobre esas ideas yo recojo, creo una idea general que no, en ningún caso, esta idea en sí en concreto me la ha hecho la IA, me ha hecho versiones de cosas que podían ir por un lado o por el otro, pero esta idea en concreto es mía, por decirlo así. Y a partir de ahí, pues tiramos y pum, 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 acabamos de vestir al personaje, acabamos de ponerle, pues, a nivel de diseño, pues como queremos que sea, y tiramos. Luego, obviamente, cuando creemos la ilustración final, va a haber modificaciones encima, ¿no? Por ejemplo, esto se lo puse al final dorado para que ese juego que hacemos en esta ilustración de blanco-dorado esté todavía más acentuado. Pero bueno, son cosas que se van haciendo mientras se dibuja, pero esa idea de, bueno, de cómo se ha llegado a ese punto, pues un poquito es esto. En este caso sí que es verdad que esta opción de ChatGPT es de pago. Entonces, si tenéis ChatGPT Plus, estupendo. Si no la tenéis, la otra opción que tenéis es ir a Bing. Ir a Bing Chat. Y en Bing Chat, si os vais a modo creativo, le podéis pedir que os haga el turnaround de los personajes o directamente, oye, hazme un personaje pues de frente, de espalda, de lado, lo que sea. Y os lo va a hacer. La calidad es bastante buena, ambos usan el modelo de DALL-E 3, que es un modelo bastante potente y bastante bueno. Así que, bueno, la calidad es bastante buena. De hecho, en ciertas ilustraciones creo que Bing Chat es incluso hasta mejor que ChatGPT. Pero bueno, ya os digo, o sea, como opción, si no tenéis la de pago, que es la de ChatGPT, pues podéis ir a la de Bing. También os funcionará. No es exactamente lo mismo, porque como habéis visto, las imágenes de ChatGPT están en horizontal y por lo tanto, pues te da para más. En este caso todas son cuadradas, por lo tanto, bueno, sí, o sea, te puede hacer cosas, pero no es lo mismo. Pero bueno, si no tenéis nada para empezar y no queréis ideas y tal, incluso le podéis pedir ilustraciones finales y a partir de eso pues ya lo vais dibujando vosotros por encima, ¿no? Como queráis. Pero digamos esta primera parte, esta primera manera de acceder a la idea pues sería así. Entonces una vez tenéis la idea clara, aquí en este caso ya tendríamos la idea clara, el diseño de cómo queremos a este personaje, vamos a montar el personaje. Aquí entra el tema de la composición, es decir, lo que os da la IA es, digamos, el diseño. La composición la hacéis vosotros, o sea, aquí no hay otra. Podéis pedirle a la IA de, oye, mira, tengo este personaje en tal entorno, créame ideas. Bueno, sí, podéis hacerlo y os haría, pues eso, ideas y sobre esas ideas componer vosotros, pues con el diseño que habéis sacado, es otra opción.
pero en mi caso yo prefiero componer por mí mismo, ¿no? Es decir, decidir yo pues cómo quiero el personaje, en qué pose, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, obviamente, esta imagen no es una imagen generada por IA. Esto es otra cosa. Es decir, hay partes generadas por IA, como la cara, pero el conjunto de la imagen es un 3D. ¿Y cómo hago yo los 3Ds? Pues bueno, yo voy a un programa que se llama DAZ Studio, es un programa gratuito. Y bueno, aquí tenéis, por ejemplo, una idea de un personaje que estaba probando ahora, ¿no? Que es un arquero. Y básicamente esto está el personaje en pelotas. Y bueno, podéis vestirlo, si queréis, pero bueno, la idea, yo los hago en pelotas para vestirlos luego con la IA o yo. O sea, en el caso de la ilustración esta, casi todo o es un 3D o es fotografía o es por IA. Pero en este personaje, toda esta parte de aquí arriba la dibujé yo. La parte de la falda, la parte de abajo es 3D, la parte de arriba está pintado. Toda esta parte de aquí de la falda es pintado, o sea, por mí. Y toda esta parte de aquí también lo dibujé yo de cero. O sea, quiero decir, en este caso sí que tenéis que saber cuándo toca pintar, cuándo toca poner una foto, cuándo toca poner un 3D. Por ejemplo, todas estas partes de aquí son 3Ds, aunque esto lo alargué dibujando. Aquí la base del cinturón es 3D. El búho está hecho con IA, pero los diamantes estos son fotografías. Es decir, está todo como muy mezclado porque no me cierro a nada. Es decir, al final tienes un poco como esa visión, ese conocimiento suficiente como para saber cuándo te sale más a cuenta utilizar 3D, cuándo te sale más a cuenta dibujar, cuándo te sale más a cuenta pedírselo a la IA, ¿no? Entonces, bueno, un poquito se va haciendo de este modo. Volviendo aquí. Y como os decía, pues básicamente lo que hice en este caso fue irme al programa este, tirar el personaje, ¿no? Pues poniéndole el asset, en este caso, pues el arma esta que lleva, el copés. Y a partir de ahí, pues ya me dio un render. El render que me dio para este era esto. Este es el render con el que yo empecé. De hecho hice dos. Hice este e hice este. ¿Por qué hice esto? Porque a mí me gustaba la parte de abajo, toda esta parte de abajo del personaje, pero la cabeza no me gustaba, el marulo este que le puse aquí arriba. Entonces dije, bueno, pues lo hago sin. Y entonces de este modo, pues puedo en Photoshop, como las dos imágenes están en PNG, es decir, sin fondo, y encima son de la misma postura exactamente al mismo tamaño, pues pongo una encima de la otra, me vengo aquí, elimino la parte de arriba y se me queda este personaje sin esto. Truquitos, pero bueno, que es importante saberlo. Y dicho esto, pues entonces ya con esta base sí que me fui para Photoshop y dije, vale, bueno, ajuste el color, obvio, y luego toda esta parte de aquí también. O sea, esta parte de aquí es pintado sobre lo que ya llevaba y esto sí que es un 3D que se lo pegué por encima de otro diseño y ahí se quedó. Para la cara, ¿cómo hice lo de la cara? Bueno, la cara lo que hice es utilizar una función de la inteligencia artificial que se llama ControlNet. Entonces, ControlNet lo que te permite es coger una postura concreta y con esa postura concreta pedirle, oye, genérame X en esta postura. ¿Y qué hice yo? Bueno, pues yo lo que hice fue crear esta imagen, que básicamente es la cara, y me la llevé a ControlNet y le hice, oye, regenérame esto. O sea, porque aquí la cara de este tío es bastante horrible en el 3D. Quería algo mejor. ¿De dónde se accede a lo de el ControlNet este? Porque obviamente ni Bing ni ChatGPT tiene esto. Yo os voy a dar dos opciones. La primera es esta página web que se llama Leonardo AI. Es una web que funciona bastante bien. Va por un sistema de créditos y según el tipo de ilustración que pidáis y lo bien que queráis la ilustración, pues os va a costar más o menos. Aquí vais a generación por imagen, ¿no? En este caso, imagen generación. Se os abre el de esto, aquí estaba haciendo pruebas. Pues una arquera, ¿no? Estaba buscando. Y entonces, bueno, vais aquí a esta parte de aquí, subís una imagen. Perfecto, y ahora habilitamos ControlNet. Y aquí es importante esto, porque si vais a Post to Image, la imagen suele quedar un poco regular. Entonces os vais aquí y le ponéis Depth to Image, que es el mapa de profundidad. Esto hay tela que cortar, por lo tanto tampoco voy a entrar mucho aquí, porque esto es tela marinera. Y tampoco esto es un tutorial sobre IA, en este caso le vamos a pedir exactamente lo mismo, pero con esto. Entonces ya veréis, esto básicamente os da cuánto queréis que respete la imagen. O sea, esto lo respeta a muerte, esto no respeta un carajo.
Y si lo dejáis pues por una cosa por aquí, pues lo vas a respetar bastante. Normalmente dejarlo por defecto está bien. Y vamos a darle generar. Y aquí él te va a generar pues una imagen que, bueno, aquí en este caso hemos puesto full body, pero como está esto, ¿veis? Entonces, claro, la imagen no tiene nada que ver con lo que le hemos pedido, pero, como veis, respeta la misma pose, ¿no? No sé por qué lo ha hecho en azul, pero bueno, como veis, respeta esto. Otra manera de utilizar ControlNet es con otra web que a mí me gusta infinito más porque te deja ilustrar mucho más que esta y además es gratuita, bueno, tiene un plan de pago, pero es gratuita, que es esta de aquí. Y esta se llama TensorArt, ¿no? La tenéis aquí. TensorArt es la hostia, tiene un montón de modelos, infinidad de modelos, desde cosas más manga a cosas más realistas. Y bueno, es tan fácil como el otro realmente. Os vais aquí, espacio de trabajo. Yo en este caso le tengo puesto un LoRa. No voy a entrar en detalles, pero básicamente el LoRa es como una modificación por encima del modelo. O sea, tenéis el modelo de IA y por encima del modelo de IA algo que modifica. En este caso es para que tenga un aspecto un poco más pictórico. Y obviamente le tengo que cambiar el prompt porque yo estaba aquí con un paisaje. Y vamos a poner, yo que sé, carácter. Sin especificar mucho porque la verdad a estas alturas tampoco hay nada que especificar. Y le vamos a añadir aquí ControlNet. En este caso nos abre esto infinidad más de opciones, pero nosotros queremos el mapa de profundidad. Seleccionamos mapa de profundidad, le añadimos aquí la imagen, nos la carga aquí, nos dice, oye, el tipo de... Aquí te hace como una preview. Midas está bien. Zoe también está bien. Aunque no siempre te funciona el Zoe. A mí no me ha funcionado mucho el Zoe. Pero bueno, Zoe puede estar bien, Midas está bien. Estos suelen hacer un mapa de profundidad muy plano. Como veis, una puta mierda. Y este... una puta mierda más gorda. Entonces, Midas está bien, es el que suelo utilizar yo. Confirmamos. Y esto le vamos a dar un poquito más de peso para que se ajuste más a esto. En este caso no le hemos puesto una imagen de referencia. En este caso podríamos hacerlo, pero no vamos a hacerlo. Y le voy a dar generar. Y entonces aquí está generando la imagen. Y bueno, en este caso lo que nos ha dado es esto, ¿no? Como veis, ha seguido más o menos la imagen, pero nos ha dado esta cara. Aquí tiene pelo. Yo lo que suelo poner aquí en el prompt es poner calva, ¿no? Bald. No, que es calvo, que no tenga pelo. No hair, para que me la haga calva, porque el pelo me gusta ponerlo yo a posteriori, luego dibujado o a través de una foto o lo que sea, pero no me gusta que genere la IA el pelo ya directamente. Con esto sacamos una cara y con esta cara pues luego la puedes pegar aquí y en este caso pues por ejemplo le puse el pelo aparte, pues ya con esta parte la puse con un pincel y esta parte sí que ya venía de una foto. Y a partir de aquí pues ya generas esta base con la que vamos a empezar a trabajar el personaje. También decir una cosa, yo todo este proceso lo hago en Clip Studio. Lo que pasa es que ahora os lo muestro en Photoshop porque es donde hago los retoques finales. Pero el proceso de lo que es dibujar, todo lo que vamos a ver ahora, todo esto lo hago en Clip Studio, me gusta más como entorno y me siento más cómodo ahí. Así que suelo hacerlo en ese programa, pues toda esta parte que hemos visto. Luego ya cuando ya tengo el personaje más o menos pulido, ya os enseñaré en qué momento, cuando lleguemos al... Bueno, cuando ya tengamos el personaje así de montado, pues ya salto, vengo a Photoshop y entonces ya aquí empiezo a jugar pues con el tema de las luces y demás. Pero no adelantemos acontecimientos. ¿Cómo empecé a retocar esto? Lo primero, bueno, le cambié el color de las sandalias, de las cintas, me gustaba más en marrón, quedaba mejor. Sobre todo en el diseño en general, ya veréis por qué. Y luego aquí lo que teníamos puesto antes era esta capa, que es una capa de corrección de color, ¿no? Es una capa equilibrio de color, que las tenéis aquí. Si vais aquí abajo, tenéis un montón de, bueno, de opciones para modificar toda la ilustración de una manera no destructiva. La que he usado ahora es equilibrio de color, que es esta de aquí. Con esto, pues he generado para que Fenu tenga una... Bueno, que Fenu es el nombre del personaje, tenga un tono de piel más amarillo, que es más hacia donde apunta el personaje en este sentido. Vamos a empezar un poco cómo lo he montado yo, más que en qué orden están las capas. Porque, bueno, en fin. Yo lo primero que he hecho es poner a la coraza.
que la coraza la tendríamos aquí. Esta coraza, como veis, tiene una parte aquí, está generada por IA. Pedí a la IA, oye, créame una coraza. La coraza no me la hizo en esta posición, la coraza iba recta. Es decir, era una coraza de frente. ¿Cómo se distorsiona una imagen para que llegue a esta posición? Básicamente existen tres herramientas que podéis utilizar. Voy a hacer una copia de esta coraza para poderla retocar sin destrozar la original, ¿no? Ahora que he duplicado la capa, vamos a sacarla de la máscara porque si no, no lo vais a ver bien. Vamos a sacar fuera. Esto está ya fuera, ¿no? Significa que yo ahora la puedo sacar aquí y se ve perfectamente. Bien, en este sentido, si una vez tenéis el objeto, en este caso yo lo he recortado, tal, etcétera. Esto en principio viene con fondo, tenéis que aprender a sacarlo. Para sacarlo, lo mejor es el lazo, L, en el teclado, o si no, esta herramienta de aquí. Veis aquí, hacéis zoom y pues a partir de aquí pues seleccionáis esto fuera, hacéis la selección bien, aquí está hecho una mierda, pero y luego le dais suprimir, pum, y quitáis, ¿no? En este caso pues voy a deshacer eso porque no quiero eliminar nada, pero que sepáis que para quitar cosas, en este caso yo lo que uso es lazo, que es lo que os digo, o sea, podríamos seleccionar así. Ahora estoy seleccionando con el ratón, normalmente lo hago con el lápiz de la tablet y es mejor, pero bueno, ¿veis? Le damos aquí, pum, quitamos. Este es el rollo, con el lazo, o sea que el lazo para selecciones y tal, lo mejor. Luego hay gente que usa la varita mágica, selección rápida, bueno, bien, lo que sea. Yo, como ya os digo, toda esta parte la hago en Clip Studio, tampoco hay tanta opción en Clip Studio. Lazo es lo mejor, no me estoy con hostias y ya está. Y varita mágica podría hacerlo, pero la verdad es que, mira, lazo siempre es mejor. Así que nada, tiramos por ahí. Luego, como os decía, una vez tenemos esto, para cambiarle la posición, control T para seleccionar, con esto lo podemos mover. Y luego, si apretamos control en el teclado y nos vamos a los vértices, digamos así, a las esquinas, y veis que se pasa de negro a blanco. Bueno, pues cuando está en blanco, entonces a partir de aquí podéis empezar a trabajar la perspectiva de esto, ¿no? Que, bueno, es una manera bastante básica de trabajar todo esto. Otra opción para poder hacer lo mismo o para poder tener más control es, en lugar de usar esta opción de ir por los nodos estos de aquí, es usar la malla. Entonces la malla vais a edición, transformar y esto era deformar. Efectivamente, ahora tenéis la malla y esto va por nodos. En Clip Studio existe una malla también. Aquí tenéis, como veis, un control mucho más bestia, por decirlo así, bueno, del objeto, ¿no? Y lo podéis girar todavía más. Como... Ups, aquí ya se ha dado la vuelta, espérate, que aquí hace cosas raras. Y vemos un poco cómo lo podemos ir modificando. La malla es otra opción, que es esta de deformar. Pero luego también existe la opción que ya es como la ultimate para acabar de modificar cosas de estas, que es la opción de licuar. Que esto lo tenéis aquí en filtro, licuar. Entonces, licuar os abrirá esta pantalla en la que solo se ve esto y a partir de aquí tenéis estas opciones de aquí, en las que, por ejemplo, en este caso tenemos el dedo. Yo lo haría este dedo bastante más grande. Bueno, no tanto quizá, pero una cosa así. Una cosa así, y a partir de aquí yo puedo modificar esto como a mí me dé la gana. ¿Vale? Para darle la forma tal. Esto está guay, pero en Photoshop no me gusta el licuar. Porque aunque podéis poner por aquí que se vean las otras capas y tal, os lleva como a esta otra parte que... Bueno, en fin, en este caso no se puede ver las distintas capas, que sí que se puede poner aquí como mostrar fondo, entonces a partir de aquí sí que podríais modificarlo con esto, pero también se ve un poco la versión anterior. Es decir, está bien, pero no.
A mí me gusta más hacer esto en Clip Studio, porque en Clip Studio tenéis un pincel que es un pincel de deformar o de licuar, básicamente, que es este pincel de aquí. Yo lo tengo ya, digamos, en favoritos, pero ¿ves? Lo tenéis aquí, es un pincel de licuar y es un pincel con el que podéis licuar directamente, pero ya lo veis digamos, en tiempo real, cómo va quedando. Y yo precisamente, o sea, prefiero hacerlo en Clip Studio porque me da esta facilidad que realmente considero que es bastante mejor que la opción que me da Photoshop. Cuestión personal puramente, pero bueno, yo lo suelto aquí. Bueno, pues así básicamente es como deformamos y conseguimos que la coraza esté en la posición que realmente queremos, ¿no? Seleccionamos, una vez seleccionamos le ponemos ahí la perspectiva, luego acabamos de ajustar un poco bien y si necesitamos un poco más, pues licuamos, pero para adelante. Básicamente esta es la idea. Así que todo esto lo voy a mandar a cagar. Y le vamos a poner la coraza a Kefenu y básicamente usando esta técnica que os he comentado es como montamos todo. Es decir, a partir de ahí, ¿qué es lo que me interesa? Bueno, a lo mejor arreglar el tema del cuello. Pues vamos a arreglarle el cuello, ¿no? Tenemos aquí, pum, le pongo el collar. Perfecto, pero ahora esto queda como raro. Hay que ponerle las sombreras de... como que tiene por debajo. Estas son las alas, estas de aquí, lo he llamado así, pum. Está puesto hasta aquí. Vale, ¿qué más necesita? Hombre, ahora lo que queda raro es el brazo. Vale, pues venga, vamos a ponerle lo del brazo. Pasa un poco así, ¿no? Quiero decir, básicamente esta es la idea. Venga. Ya está. Y ahora ya que le hemos puesto uno, no le vas a poner la otra. Vale. Pues venga. Y le vas poniendo. Hostia, pero ahora aquí lo que le falta es la parte del cinturón. Pues venga. Aquí obviamente, por ejemplo en esta parte del cinturón hay un tema. Y os lo voy a enseñar porque esto también es interesante para que lo veáis. Y es que el cinturón original era rojo. Era un diseño que me ha hecho la IA. Obviamente yo lo deformé pues con las técnicas que os acabo de enseñar para que se adaptara a la ilustración. Pero el dibujo, o sea, el color, como veis, es rojo. Y yo no lo necesito rojo, yo lo necesito en ese color verdoso oscuro que me da. ¿Cómo he hecho esto? Bueno, esto es fácil. Esto básicamente se hace con un modo de capa. Es decir, esta capa está en un modo que se llama color. Cualquier capa la podéis coger. Por ejemplo, yo me puedo inventar aquí una capa y decirle, pues mira, la quiero en morado. Bueno, morado quizá no. Vamos a coger un color que sea también distinto. Un azul. Bueno, sí, morado azul. Este mismo. Ve, ¿no? Me vengo aquí. Tengo aquí un... Sí, este está bien, de pincel. Y a partir de aquí... Lo estoy haciendo con el ratón, así que no va a quedar muy bien, pero voy a pintar esta zona, ¿no? Toda esta parte es la que yo quiero morada. No, ahora, pues mira, he dicho, venga, vamos a darle un diseño morado al personaje. Y a partir de aquí, pues yo voy a pintar todo esto en morado. Hostia, Dani, esto es una puta mierda como la copa un pino. Claro, porque esta capa está en normal, no está en color. Si yo cojo esta capa y le digo color, ¿veis? Ahora el diseño está en morado. Obviamente la selección ha sido horrible porque lo he hecho así con el ratón, como digo. Pero el cambio de color se ha hecho. ¿Qué pasa si yo necesito este color más oscuro? Porque no me sirve de nada oscurecer o no la capa. ¿Qué hacemos? Bueno, pues lo que he hecho yo aquí básicamente es... Voy a eliminar esto ahora que ya habéis visto el truco. Lo que he hecho aquí básicamente es duplicar la capa, pero en este caso esta de aquí está en multiplicar y le voy jugando con la opacidad. Es decir, si lo quiero más claro, le bajo la opacidad, se hace más claro. Si lo quiero más oscuro, le subo la opacidad, se hace más oscuro. En este caso creo que estaba en un 85%, así que lo vamos a devolver a valores de fábrica. Y así lo tenemos, ¿no? Que se empareje esto con esto. Un truquito. Otro truco que podéis tener ahí para modificar colores en este sentido. Y luego, pues bueno, ya que hemos hecho esto, pues le vamos a poner la hebilla al cinturón, que es esta de aquí del búho. Y a partir de aquí, esto no sé qué es. Ah, sí, esto es un efecto que le puse para el copés, para que resaltara un poco más. Y vamos a ponerle también la parte de los pies, porque no le hemos puesto todo lo de los pies. ¡Pam! Y luego estas capas que básicamente son efectos de por detrás. Como os fijáis, pues aquí teníamos esta parte de aquí. Aquí nos genera, por ejemplo, fijaos aquí en la hombrera, que aquí no hay nada. Y cuando le pongo esto, clic, ¿veis?
que hace como estas sombras que dan como ese volumen, ¿no? No es solo plano. Y esto está dibujado, todo esto está dibujado. Y así construimos el personaje. Básicamente la manera de llegar a estos puntos, ya lo habéis visto, son esas técnicas. Luego lo que sí que hay, por ejemplo, aquí, esta parte de aquí está como pintado. O sea, tenéis que fijaros mucho, pero esta parte de aquí... aquí había una pieza, o había como una gema en el original. Entonces yo tuve que repintar esto por encima, con lápiz, es decir, con lápiz, con un pincel de estos digital, para darle este toque. No sé si lo os fijáis por aquí, se nota un poco, se nota poquito porque obviamente he intentado hacerlo lo mejor posible para que no se note. Así de lejos nadie, o sea, porque os lo he dicho que había aquí una pieza que sobraba, que si no nadie se da cuenta. Y de la misma manera todo esto también era hecho por la IA. Aquí estas partes las he tenido que... No sé si aquí podéis notar un poco el trazo del pincel, porque estas IAs... Ahí está, sí, perdón. Porque estas líneas en realidad al modificarlo habían quedado como super curvas. Y entonces las dibujé yo en recto para que no se notara ese efecto como que está como torcido, ¿no? Y lo mismo de este lado. Aquí también se puede ver un poco más el tema del pincel, pero que quiero decir que una vez está lejos no lo nota ni Dios. Es decir, ahora porque os lo he comentado yo, pero que si no, no lo hubieseis notado. Entonces, bueno, esta es la idea. Una vez tenemos esto, luego aquí lo que hago es poner un fondo. Un fondo, en este caso, este bosque. Este bosque está compuesto con imágenes de IA, es decir, el bosque en sí, os lo voy a enseñar. Aquí lo que tengo, esta primera capa, básicamente es un filtro para el fondo, para que lo difumine un poco. Así conseguimos un poco más de profundidad. Un efecto de profundidad de campo, básicamente. Como si fuera una cámara de foto. Si hacemos que la parte del fondo esté difuminada, resalta más el personaje. Es decir, el fondo está ahí. Como veis, no se difumina toda la imagen, solo se difumina esta parte del fondo, pero a medida que los objetos van hacia adelante, están más enfocados, ¿no? Es esta idea de profundidad de campo. Bueno, en fin, pues aquí un poquito lo que tenemos es este efecto, pero más allá del efecto en sí, lo que os quiero enseñar es cómo está compuesta esta imagen. Es decir, esta imagen empezaba con esta imagen, que es una imagen que generó la IA. Como os he enseñado las primeras del bosque, pues eso es 3/4 de lo mismo. Sin embargo, al igual que con el bosque, en este caso yo también tenía mis preferencias. Es decir, no le digo hazme una imagen de un bosque y la primera que sale para adelante. Le digo hazme 10, hazme 5, hazme 6, yo qué sé, hazme unas cuantas. Y yo me quedo las imágenes, no porque me gusten las imágenes en su totalidad, sino porque considero que para la idea que yo tengo en mente, la imagen me aporta una pieza interesante para esa composición, ¿no? Entonces, esta es la base. Y luego le digo, venga, pues aquí le voy a poner esto, que me añade aquí este arbolito por aquí, que es interesante, y aquí un poquito también más de verdesca, que también es interesante, ¿lo veis? Pup, pup. Y luego digo, venga, pues aquí le voy a poner esto, porque me añade este árbol aquí, que me mola bastante el árbol, lo voy a dejar aquí, ¿no? Y aquí digo, bueno, pues aquí vamos a ponerle toda esta parte de aquí, con estas rocas aquí, porque me parece más interesante, ¿no? Como veis, el fondo no es una imagen de IA, es decir, aunque todos los assets, todo lo que veis aquí está hecho con IA, la IA no ha generado esta imagen. La IA ha generado otras imágenes y yo he sido el que ha dicho, vale, pues voy a adaptar esto componiendo, juntando y además añadiéndole al final este desenfoque para tener esta idea de profundidad de campo. O sea, como entendéis, la IA nos da piezas y nosotros somos los que tenemos que acabar de montar esas piezas para que tener algo que sea coherente. Luego añadimos un par de cosas para acabar de meter al personaje en la escena, porque aquí está como muy pegote, sobre todo si os fijáis en la parte de abajo, es horrible. Entonces lo que hacemos es meterle esta sombra, que ya lo asienta un poco al suelo, y esta otra sombra que todavía lo asienta un poco más. O sea, son como dos sombras, una como más general y otra como más oscura aquí, que lo acaban de sentar. Perfecto. Y aquí nos queda esto, que básicamente es una capa que lo que hace es darle al personaje
una volumetría, pero más global. Es decir, os lo disecciono. Como veis, aquí hay un cojón de capas. Pero las vamos a quitar todas y las vamos a analizar una a una. Empezamos con una capa general de sombras. Básicamente, lo que vimos en el ejemplo general. Empezamos primero con las sombras y luego aplicamos las luces. En este caso, una primera capa de sombras que lo que hace es detectar de manera general el ambiente de la ilustración. Es decir, sabemos que la luz viene de aquí, lo vemos en el fondo incluso. La luz, como veis aquí en el árbol y tal, viene de este lado. Viene de aquí la luz. Entonces vamos a poner un poco de sombra del lado izquierdo. Pum, ¿veis? Si os fijáis aquí, aparece. Paf, ya está. ¿Aquí qué hacemos? Otra capa en la que profundizamos estas sombras. Si os fijáis, aquí la sombra es como más difusa, pero aquí en la parte del copés, ¡boom! ¿Veis? Se profundiza esa sombra. Entonces tenemos como una primera sombra como muy ligera, que dice, bueno, las sombras van por aquí, y luego otra sombra que dice, cuidado que estoy aquí, de manera más profunda. Y luego aquí le meto un toque, es muy ligero, ¿eh? Es muy ligero porque esta capa está al 10%, o sea que se ve una mierda. Pero le doy un toque un poco morado por darle un punto de color a la parte oscura, ¿no? Y esto sería la parte de la sombra. O sea, 3 capas para sombra, pero bueno. Como veis, se aprecian mejor ciertas partes y tal. Bueno, es la idea de enfocar la sombra. Ahora que ya tenemos la parte de la sombra, pues toca hacer lo mismo con la luz. Una luz como más general, por un lado. Luego, esta luz que es como más... unas luces altas, highlights que se dicen, que es para acabar de resaltar. Y aquí esta es la que me encanta, que es la contraluz. Es decir, una luz que viene del rebote. O sea, la luz principal viene de este lado, pero aquí le añadimos esta en la parte más oscura para que la ilustración acabe de resaltar del todo. Solo viene de este lado, o sea, de este lado no hay esta luz. Pero aquí lo hacemos y así la ilustración acaba de saltar del todo, de salir del todo, y es un efecto que queda muy guay. Y luego, ¿qué hacemos? Una sombra que viene de abajo arriba. ¿Por qué? Porque la luz viene de arriba y por lo tanto, cuanto más abajo, más oscuro va a estar. Y de este modo oscurecemos esta parte de aquí, pero sin tocar esta parte de aquí. Aquí teníamos un efecto para oscurecer todavía más los pies. Todavía, o sea, la parte baja todavía más oscura. Como veis aquí, que simplemente esto se oscurece un poquito más. Y luego aquí, ¿qué hacemos? Pues si la parte baja es oscura, la parte de arriba tiene que ser más clara. Por lo tanto, le metemos una luz, además en un tono verdoso. ¿Por qué? Porque ya que está en un bosque, esta luz, digamos, como que lo integra más en los colores de la escena. Y básicamente esto es lo que tenemos aquí. Y conseguimos este efecto en el que el personaje se integra más con el entorno. Y lo tenemos sin nada. Y con esto, se integra. Otra cosa que no he mencionado y que antes de pasar a más adelante en la ilustración lo menciono. Las capas de sombra están, bueno, esta está en oscurecer, pero la mayoría están en multiplicar. Todas las capas que tienen que ver, esta no, y de hecho debería estar. Ahora, todas las capas que, esta sí, todas las capas que tienen que estar para sombra están en multiplicar. Sin embargo, las capas que están para la luz están la mayoría en o sobreexponer color o superponer. En este caso están en sobreponer color, bien, esta superponer. Son, digamos, los modos de capa que se suelen utilizar. Esto vais aquí arriba, lo veis. Multiplicar o superponer. En este caso es superponer, pero podéis elegir el modo de capa. Estos modos de capa os ayuda bastante a aplicar bien el color. Y aquí la norma general es, si vais a poner sombras, usad multiplicar, si vais a poner luces, usáis superponer. Lo que pasa es que sobreexponer color también funciona bastante bien y le da un resalte como mucho más bestia. Entonces, según en qué casos, a la hora de poner luces, pues sobreexponer color está de puta madre, y según qué casos superponer está bien. Superponer es más ligero y sobreexponer color pues es más fuerte, ¿no? Por decirlo así.
Entonces aquí un poquito teníamos esta parte de abajo. ¿Qué hacemos ahora que ya tenemos la ilustración en este punto? Bueno, lo que vamos a hacer es darle una capa delante, ¿no? Porque tenemos un Kefenu que está como, vale, bien integrado, pero, quiero decir, le falta esa profundidad porque no tiene nada delante de él. Entonces ahora es lo que vamos a añadir y por eso le añadimos esto. ¡Pum! Le añadimos estos helechos, porque de este modo el personaje, como veis, tiene cosas por delante y se integra todavía más en la ilustración. Ahora ya no está delante de todo, está en medio. Y eso lo integra un poquito más. A nivel de composición, pues funciona mejor de este modo. Aquí yo le he puesto efectos finales, que se los voy a quitar todos para que veáis un poco de qué va la cosa. A ver, un momentito. Perfecto. Entonces, lo primero. Aquí he hecho efectos que algunos afectan al fondo, otros afectan al personaje, para acabar de calibrar el color. Esto es algo muy interesante porque todo esto funciona en el sentido de tenéis que tener una teoría del color brutal para hacer esto. Ya no es simplemente trabajar como hacíamos antes por parcelas de color en las ilustraciones que os he enseñado, donde estaba todo delimitado por líneas. Aquí no hay nada delimitado por líneas, si os fijáis, es el color el que divide una cosa de otra, pero aquí no hay una sola línea, en el sentido, digamos, más de... Es una ilustración como mucho más pictórica, ¿no? Y esto es la gracia también de este tipo de ilustraciones, ¿no? Entonces, así pues trabajar de este modo se hace estrujaros las meninges un poco y ver el color de una manera más global, más que de una manera como muy... Ah, pues esta hoja es de este color, o este tronco es de este color, o esta tela es de este color, ¿no? El color en este sentido lo vamos a aplicar de manera más global, y esto es algo pues también interesante, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos aquí es cambiar el color del fondo. Si os fijáis, están los colores como muy apagados y lo que hago es darle como un punch al color del fondo sin tocarlo a él. Luego aplicamos un par de capas a la ilustración en general. La primera ajustamos el tema del brillo. En este caso, como veis, hay un cambio muy sutil. Y el equilibrio de color, que en este caso sí que se nota un poco más, en el que se suben un poco los azules y también los amarillos. Se queda un poquito esto así, ¿no? Y me gusta más en este sentido. Luego aquí acabamos de tocar el tema de la intensidad, pero solo en el personaje. Es decir, el fondo se queda como está, pero el personaje, si veis el color, ya no está tan saturado, baja levemente. Nada. Y lo mismo hacemos con el brillo del personaje. En este caso, ¿veis? ¡Tac! Cambia un poco. Luego aplico un mapa de degradado a toda la imagen. Por cierto, que todas estas capas de aquí las sacáis de aquí como os he enseñado antes, ¿eh? Que no lo he mencionado, pero tal. Y luego se hace una máscara de capa bueno, la capa que creéis. ¿Cómo se hace una máscara de capa? Bueno, a ver. Eso es verdad que no lo he comentado. Básicamente, creáis la capa que queráis crear. En este caso, poner una capa de corrección. Vamos a decir una de tono saturación. Queremos hacer las cosas así. Vamos a poner esto en psicodélico. Vamos a poner esto así, ¿no? Como muy loco, ¿no? Y dices, hostia, pero me gusta esto, pero me gusta para el fondo, no para el personaje. ¿Cómo hago para que el personaje no se vea afectado por esta psicodelia que yo he puesto aquí? Lo primero, este recuadro blanco, fuera, aire. Eliminar, eliminar. Esto lo primero. Luego, otra cosa que podéis hacer es, bueno, hacer una selección. Por ejemplo, con L yo podría hacer una selección de decir, esto quiero que no lo afecte, ¿no? Entonces yo selecciono aquí el personaje de tal manera, de este modo, plac. Entonces, en este sentido, una vez hecho esto, lo tengo que invertir, porque lo que quiero es que la máscara me la haga en la parte de dentro, y entonces le doy aquí mascarar, tac, ¿no? Obviamente la selección era una mierda y por lo tanto ha quedado así de horrible, pero entendéis un poco la idea. ¿Cómo puedo hacer esto bien? Bueno, voy a eliminar esta máscara horrible que he hecho. Y lo que voy a hacer es seleccionar, por ejemplo, esta máscara que ya está creada, que en este sentido es lo que busco. Voy a seleccionar aquí, de hecho voy a invertir en este sentido y ahora me vengo aquí, le doy aquí y como la selección estaba bien hecha, pues ahora sí que la psicodelia se queda al fondo y entonces yo aquí ya puedo cambiar lo que me dé a mí la gana, que solo afecta al fondo pero no afecta al personaje.
Este es el rollo con las máscaras. En este caso, toda esta psicodelia la voy a tirar a la basura, pero que sepáis un poco cómo funciona el tema de las máscaras. Para hacer la selección he apretado control. ¿Veis? Si apretáis control os ponéis por encima de lo que queráis. En este caso este personaje. Os selecciona. Y luego para invertir, control mayúsculas y invertís. Si no os lleváis aquí selección y tenéis invertir, por lo mismo. Control, bueno, mayúsculas, control y. Pero vamos, que es lo mismo. Y control D para deseleccionar. A veces me embalo un poco porque todo esto lo tengo muy por la mano. Pero bueno, cualquier duda me lo ponéis en comentarios y yo os lo clarifico pues más detalladamente. Entonces, ¿qué he hecho aquí? Meter un mapa degradado, nuevamente lo que os decía de pintar en global. Y aquí, como veis, se cambia un poco el tono, no mucho, porque este mapa degradado creo que está al 15%, o sea que tampoco se ve un carajo. Pero esto al 100% se vería de este modo. ¿Veis? Se ve un montón. Además está en modo luz suave, o sea, no está ni en normal. O sea, en normal esto se vería así. Que es como, vamos, psicodelia. Pero lo he puesto en luz suave, que ya eso arregla bastante la cosa. Y además lo he puesto al 15%, que quieras que no, 15% es poquito. Y te da ese tono de decir, ¡ay! Cuidado, un poco aquí. Ya está. Y luego vuelvo a ajustar un pelo más la intensidad para darle un poquito un punch. Y esto más o menos ya lo tenemos. Lo único que he hecho de extra es añadirle esta capa con pues estas hojas, por decirlo así, para acabar de integrar al personaje en la ilustración. Estas hojas realmente es fácil de hacer, ¿eh? O sea, esto tengo yo un pincel aquí, que es un pincel de momento aquí. Es un pincel de partículas, este de aquí, que es un pincel pues que hace esto. Porquería, en este caso lo tengo a un tamaño bastante grande. Creo que está sobre el 80 o algo así. Dejadme que lo ponga a 80. Sí, y entonces aquí incluso más. Le podríamos poner a lo mejor 120. Vamos a poner 120. Y como veis, sí, 120, pues le pongo esto así. Pues nada, vamos a ponerlo así, ¿no? Por ejemplo. Aquí está morado, obviamente no es el color, pero nos importa un huevo que esté morado o no. Ya veréis por qué. Entonces, una vez está así, lo que voy a hacer es filtro. Y vamos a poner desenfocar y un desenfoque de movimiento. En este caso, yo lo tengo a menos 38 y podéis elegir un ángulo, ¿no? Es decir, si yo lo cambio así de ángulo, pues se movería para el otro lado. ¿Esto veis? Como cambia así. O pues puede moverse así. En este caso me interesa que vaya pues de allá para acá, porque es el movimiento que me interesa. Y el tema de la distancia, pues también. O sea, si es mucha distancia, pues no se ve un pito. Si es poca distancia, pues ya se ve más. Pero bueno, vamos a dejar una cosa así, porque me interesa que esté así como pum. Y esto un poquito menos. Aquí, bueno, yo qué sé. Algo así. Quizá un poquito más. No tanto. Tampoco es que vayan a velocidad sónica las hojas. Así que... sí, una cosa así. Que se vea un poco movido, pero tampoco una locura. Vamos a dejarlo así, ¿no? Y dices, hostia, vale, lo hemos dejado así. Muy guay, pero ¿cómo cambio yo el color de esto? Bueno, primero vamos a coger un pincel normal. En este caso, pues mira, este de borde difuso, que digamos que está como difuminadete. Vamos a coger un color normal para empezar. Voy a coger un color tipo esto, ¿no? Un color así, mirad el color, este nos vale de base. Entonces, ¿qué hago? Le doy aquí, a este botón de aquí, y ahora solo puedo pintar en las hojas. Por lo tanto, de este modo le hemos cambiado el color a las hojas. Fácil. Otra manera de hacerlo, por ejemplo, control U, se os abre esto y a partir de aquí pues también podéis cambiar el tono en global de la capa. Entonces en este sentido, yo que sé, que hacer esto, pero menos saturado y más oscuro. Me lo invento, ¿eh? Una cosa así, por ejemplo, y nos vale igual.
Y entonces ahora lo que podemos hacer es, ya que este color es más clarito, pues vamos a señalar las luces. Como la luz viene de este lado, pues lo podemos hacer así. Como plantándole aquí ciertas partes. A lo mejor incluso algo así. Podemos irnos luego aquí un poco más oscuro. Una cosa así. Y a las que están como más abajo, más, sobre todo por la parte de abajo de aquí, podemos oscurecerlas un poco. Algo así. ¿No? O darle un poco más de brillo en algunas. ¿Vale? Y así tenéis el rollo este. O sea, que no es un efecto difícil de hacer una vez entiendes cómo funcionan las capas en el programa. En este caso, bueno, esta la voy a mandar a cagar y voy a coger la original mía, que es esta de aquí, el proceso es el mismo. Y luego vienen los efectos. Aquí vamos a ver un poco todo esto. Vamos a empezar. Voy a quitar todo esto. Perfecto. Y aquí. Vale, a ver. Aquí lo que he hecho con estas dos capas es el efecto de aberración cromática. ¿Qué es esto? Así, a voz de pronto, no se ve. Y tampoco lo recomiendo utilizar siempre. Es decir, a veces queda bien, a veces queda como el culo. Entonces, depende de la ilustración y de vuestro gusto, cuándo utilizarlo y cuándo no. Pero la aberración cromática lo que hace es este efecto de aquí. ¿Veis que aquí hay como una línea verde y aquí hay una línea azul? Pues básicamente la línea azul viene de aquí y la línea verde viene de aquí. Le da como este punto de... No, se tiene que utilizar muy sutilmente y de una manera, ya os digo, muy cuidada. O sea, no podéis moverlo a muerte, porque si lo movéis a muerte la cagáis. O sea, si esto yo lo muevo así y... Ok. Ya me ha dicho que no, que ha venido el comité del buen gusto, le ha parecido una mierda. No, pero si yo, por ejemplo, esto lo cojo así y esto se lo muevo así, pues claro. Un horror. Pero si esto lo trabajas más o menos bien, pues te puede quedar este efectillo que se nota poco. Y en muchos concept art y muchos, bueno, eso, mate paintings y tal, lo utilizan pues como para acabar de dar el último toque a la imagen. Bueno, es un truco que queda bien pues para acabar de pulir la imagen. Luego, ¿qué hago? Esto sí que es sello de la casa, que es darle ruido. Si os fijáis aquí, lo he puesto muy sutil en este caso porque cada vez me gusta más ser sutil, no tanto que se vea como muy de golpe. Pero si os fijáis aquí, ¿veis? Esto está como más plano y aquí tiene como este pequeño ruido. Y eso a mí es un efecto que me gusta a nivel general, esto sí. No mucho, no algo que sea como muy... O sea, que te vaya a robar la vida, pero un poquito está guay. Luego, obviamente, aquí lo que he hecho es un efecto viñeta, es decir, oscurecer la parte de aquí. Nuevamente, esto está en multiplicar. Y para el efecto de ruido, es verdad que no lo he comentado, ¿cómo se hace esto? Esto es muy fácil. O sea, básicamente, bueno, como casi todo una vez sabes hacerlo. Te vas aquí a la mitad más o menos, pillas un gris. El cubo, pintas de gris. Esto lo pones en superponer. Si lo haces bien, no se tendría que notar la diferencia a este punto. Un poco más clarito, pero casi igual. No vale. Entonces, llegados aquí, filtro, ruido, añadir ruido. Y punto. Y ya está. Y le añadís. Y ok, y para adelante. En este caso la cantidad es 6. Yo podría decirle, no, os lo muestro, os lo voy a poner aquí. Para que lo veáis bien. Muéstrame la cara de este elfo, coño. Vale, aquí tenéis al de este. Ruido, lo veis aquí como está. Claro, si yo le pongo mucho ruido, esto es un horror. Y si le pongo muy poco... Bueno, sí, o sea, queda bien, pero... Bueno, yo qué sé. En torno a 5 o 6 está guay. Entonces una vez lo tienes, ok, y para adelante. Y se te queda una cosa así, que ya el ruido, pues es yo creo que bastante aceptable. Así que bueno, este es el tema. Ruido, esto lo voy a eliminar. La viñeta, como ya he dicho. Esto no tiene... O sea, esto sí que no hay truco. Es coger el borde difuso este, el pincel este con borde difuso, te pones aquí, coges un color oscuro, normalmente suelo coger un negro alrededor de por aquí con un tono azul y pintas y luego una vez lo tienes pintado, entonces lo que haces es, bueno, os lo voy a enseñar porque así acabamos antes. Lo tienes aquí, cojo esto así y entonces me veo yo aquí, le pinto aquí un poco,
Le pinto aquí un poco, aunque sea mucho, no importa. En este sentido ahora no importa. Vale, pues ya está, aquí le voy a pintar un poco más. Esta es la idea, ¿no? Aquí está pintado. Repito, lo estoy haciendo todo con el ratón. Esto lo haría con el lápiz en circunstancias normales. Lo ponemos en multiplicar para empezar y esto se va al 50% porque casi todas las capas en multiplicar se van del 50% para abajo. Para empezar. Esto así. Ahora queda muy oscuro. ¿Qué hago? Control T. En este sentido. Y apretando Alt. Bueno, apretando mayúsculas puedo modificar cada una de estas. Si no la apretara, ¿ves? Es proporcionado. Yo no quiero hacerlo proporcionado. Entonces, para romper esa proporción, aprieto mayúsculas. Y esto lo subo un poquito. Esto me lo llevo un poquito para allá. Esto me lo llevo un poquito para allá. Y esto me lo llevo un poquito para allá, ¿no? Así lo aclaro, se queda como el borde del difuminado y se me queda aquí este tema. Entonces, bueno, sigue existiendo, pero ya me da este efecto, ¿no? ¿Que lo encuentro mucho? Pues bajo la opacidad, vas jugando un poco. Pero esta es la idea detrás del... Bueno, detrás del marco este. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, porque de este modo el personaje, que es lo que está en medio, resalta todavía más. Esto está oscuro, pues no nos interesa, tampoco hay nada ahí relevante, pues te enfocas más en el personaje que está en medio. Esa es la teoría que hay detrás de ello. ¿Y qué es lo último, lo más importante? Pues firmar. Y ahí le pongo yo mi firma y se ha acabado. Y así es un poquito como vamos haciendo la ilustración. Este es el paso a paso. Como veis, no es algo excesivamente complicado. Obviamente hay que saber sacar los assets. Los assets, ya os digo, se pueden sacar tanto de fotografías como de 3Ds, como dibujarlos vosotros mismos, como pedírselos a la inteligencia artificial. En este caso, por ejemplo, casi todo es sacado de inteligencia artificial, exceptuando, ya os digo, esta parte de aquí que es un 3D, la espada que es un 3D. Armas, normalmente jamás se las pediría a una inteligencia artificial. O sea, lo hace como el puto culo, no sabe lo que es un arma. Entonces ahí sí que yo iría a 3Ds o... a 3Ds o fotografías. Pero todo lo demás, lo que son armaduras, lo que es ropa... Ropa a lo mejor si son telas como muy grandes, como vimos en la ilustración de la chica. Ahí sí que todo yo lo pintaría. Pero bueno, esto es un poquito al final, cuando estéis en esto, ya le pediréis, ya le pillaréis el tranquillo, ¿no? Ya sabréis un poquito cuándo tenéis que ir por un sitio, cuándo tenéis que ir por otro. Bueno, en fin, con esto un poco tenéis una visión general de cómo utilizo yo la inteligencia artificial. Como veis, no es que la utilice mucho, pero sí que se puede utilizar pues para sacar assets, te acelera mucho tiempo. O sea, depende cuándo, si estás buscando cosas muy concretas o tal, puede resultar muy difícil encontrar ese asset en concreto, ¿no? Si no lo puedes dibujar tú o lo que sea. Entonces, tener la inteligencia artificial, por ejemplo, para mí, para las caras, es donde más lo suelo utilizar. Es donde pues más utilidad le encuentro. Luego para assets de ropa y tal, pues muchas veces también. No siempre, o sea, no siempre es que lo vaya a hacer con la IA, o sea, y tampoco tengo... Yo creo que lo importante aquí es ser lo suficientemente moldeable como para poderte adaptar y que no todo sea inteligencia artificial, o sea... bueno, o sea un 3D, o sea lo que sea. Entonces, ya os digo, la inteligencia artificial está muy bien. Os puede ayudar a generar esos assets, a hacer ese arte de bulto que os comentaba antes, para acelerar vuestros proyectos. Al final yo creo que lo importante es el proyecto en sí, no tanto la ilustración o tal. Claro, si solo haces ilustraciones es otro tema. Pero no entiendo. Pero da igual, o sea, aunque solo hagas ilustraciones, si tus ilustraciones sirven para contar historias dentro de, o sea, por sí mismas, eso ya te vale, quiero decir, y no... Como os he podido enseñar, algo bueno que tiene esta manera de trabajar es que el control lo tenéis vosotros absolutamente y no dependéis de que no, es que ha sacado control de no sé cuántos, me da igual, o sea, quiero decir, para ciertas cosas sí que con las herramientas que tengo me apaño, pero luego, como os digo, está metido esto dentro de un proceso que ya está muy testeado. O sea, el tema del photobashing, el matte painting, lleva décadas funcionando, por lo tanto... Ahora el que esté la IA o no va a distorsionar en el plano general el modo de trabajo, ¿no? Sí que es verdad que ya os digo, os acelera ciertas partes, pero tampoco os encabezonéis con hacerlo todo por inteligencia artificial porque hay cosas que simplemente la IA no da. Entonces, bueno, aunque la IA sea una herramienta que está guay, no hay que encabezonarse en ella y simplemente pues ir
con lo que mejor se adapte en cada momento para los diseños que queráis hacer. Al final vuestra visión, vuestros diseños son lo más importante, y la inteligencia artificial, aunque pueda ser un añadido, no tiene que ser el núcleo o lo único con lo que tengáis que trabajar. Como habéis visto, yo para hacer estas ilustraciones utilizo 3-4 programas y no pasa nada. Lo importante es llegar al final con la ilustración acabada. Y luego ya iréis practicando, ya iréis mejorando. Yo, mira, os voy a enseñar ahora para acabar una ilustración que he estado haciendo, ¿vale? Que es esta ilustración de aquí, que la hice en plan wallpaper para el tema del libro. Yo quería hacer un wallpaper para vosotros, para que una vez saque el libro y todo esto, que ya hablaré cuando lo saque, pues podáis tener este arte, pues para vosotros sacaré un montón. Bueno, un montón tampoco sé cuántos, pero sacaré bastantes. Y bueno, esta era mi idea principal, ¿no? Poner a los dos protagonistas en medio de un bosque. Este es el concepto. Diseñé todo esto en plan boceto, tal, pues no quiero que aquí haya un árbol grande, porque como aquí va a estar los personajes, quiero algo que haga el contrapunto con los personajes, tal cual. Y este es el primer intento que hice. Luego, ¿qué pasa? Que al cambiar temas la manera en la que estructuraba el libro, tuve que hacer cambios en los diseños de los personajes. Esto es, digamos, cómo van vestidos antes de X punto, pero la historia sucede, o sea, pero la historia transcurre después de ese punto, ¿no? Entonces tenía que cambiar la vestimenta de los personajes. No pasa nada, vamos a volver a hacer esto. Pum, cambio los personajes, queda así. Lo que pasa, obviamente aquí con el personaje cambiado, a él ya lo podéis ver bastante similar al que estaba haciendo, aunque el diseño cambia un poco, ¿no? No tiene aquí la armadura esta con las sombreras, esto es una pieza que tenía extra que ahora no tiene, aquí tenía, bueno, veis diferencias, ¿no? Y las piernas, por ejemplo, estaban menos trabajadas, y ella pues también la tenía así puesta, no me acababa de gustar, sobre todo ella, dije, oye, ¿sabes qué? La voy a rehacer porque así no me gusta. Y eso, volví a hacerlo, ¡pum! Y la trabajé a ella otra vez, cambiándola a ella, él dejándolo más o menos igual, pero a ella sí que la cambié, pum, hostia, me gusta mucho más esto, similar a la que os he enseñado, pero aún así, obviamente, luego dije, ya sabes qué, le puedo dar una vuelta al diseño tanto de él como de ella, incluso el fondo, porque no me gustaba nada los colores. Digo, oye, esto le puedo dar una vuelta, tal, y le di la vuelta y ahora ha quedado en esto. Entonces, claro, desde mi primer intento a este intento, ha pasado pues mucho ensayo y error, mucho probar, mucho entender cómo funciona esta tecnología. Y claro, aquí por ejemplo el fondo está hecho un poco como el fondo que os enseñé antes. O sea, no es una imagen, ¿eh? O sea, todos los assets están hechos con inteligencia artificial, aunque no son todos, o sea, es decir, esto es una imagen, esto de aquí es una imagen, esto de aquí es otra imagen, creo que aquí estos árboles eran otra cosa, esta parte de aquí la dibujé yo con una técnica que es el pincel de mezcla que tiene Photoshop, que está súper guay para hacer todo este tipo de plantas, y toda esta parte de aquí para integrar el personaje, ¿sabes? Dentro del entorno, pero de una manera como mucho más palpable. Entonces, como veis, aquí todo esto se hace con ensayo y error, por lo tanto no lo vais a sacar a la primera. Pero si probáis, si entendéis la tecnología, si entendéis los programas, si veis cómo funcionan los unos con los otros, de verdad creo que os puede ser algo súper útil y que podéis mejorar muchísimo vuestras ilustraciones. Ya habéis visto las ilustraciones que hacía al principio y las que estoy haciendo ahora. Y todo esto para mí es el principio, o sea, llevo un mes y pico, 2 meses trabajando de esta manera. Estoy empezando y ya estoy a este nivel. O sea que realmente creo que dentro de 1 año, 2 años, cuanto más domine el tema del photobashing, porque el problema aquí que yo le veo no es tanto el dominar la IA en sí como tecnología, sino más dominar el tema de cómo juntar fotografías de una manera como que se note menos, cómo poder pintar mejor por encima de ellas, entender mejor el tema de la luz, de cómo hacer que la luz envuelva más las fotografías, todo este tema creo que es mucho más importante a pues, uso IA. Pues, uso IA para algunas cosas, uso 3D para otra y uso fotos para otra. Quiero decir, no pasa nada. Es un concepto que sé que he repetido muchas veces, pero que considero que es importante. Y además este proceso, si hay algo que me gusta es que ya no es tan técnico. No es tanto como en el otro, que a lo mejor tenías días en los que, hostia, es que no sé dibujar, porque a veces te levantas cruzado y no sabes. Entonces, hostia, hoy la parte de dibujo no me sale bien, hostia, aquí la perspectiva no sé cuántos. Claro, aquí como lo haces todo de una manera un poco más
no sé, asistido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues con los 3Ds para la anatomía o con lo otro, te aseguras de que ciertas cosas van a quedar siempre bien. A nivel anatómico siempre va a quedar bien porque el 3D ya está proporcionado anatómicamente, o al menos tiene la proporción que yo quiero que tenga. Luego esto se puede distorsionar y todo esto no os lo he enseñado a hacer porque si no este vídeo, que ya de por sí es largo, iba a ser tremendamente más largo. Pero como os digo, todo esto son cosas que añaden un plus al proceso y hace que sea un proceso como mucho más creativo. Es decir, al final es las decisiones que yo tomo, oye, pues voy a ir por aquí, voy a ir por allá, me centro más en la parte creativa y no tanto en la parte técnica, ¿no? Que al final era como la más aburrida, la que se te ponía un poco entre tú y tus ideas, ¿no? Aquí esa parte técnica como que está reducida un poco y la parte creativa es la que importa. Es decir, si tú tienes buenas ideas, eso va a ir para adelante. Si tus ideas pues no están tan allá, pues a lo mejor el proyecto pues no va tan a buen puerto como creías en un principio. Pero al final yo creo que la parte de ser ilustrador o de ser artista o como quieras llamarlo, es precisamente cultivar esa parte creativa, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, espero que os haya sido útil, que hayáis encontrado ni que sea una técnica o algo que digáis, hostia, pues esto lo puedo aplicar, puedo trabajar de esta manera. Ya os digo, esto es una base, a partir de aquí hay un mundo y podéis ir en infinitas direcciones. Pero bueno, creo que era importante pues comentaros esto, que supierais cómo funciona esta base, saber que yo voy a seguir trabajando en esto y si lo necesitáis voy a hacer más tutoriales al respecto, quizá de cosas más específicas en lugar de uno tan general como este que ha quedado enorme, pero que ya digo, creo que cubre bastante el proceso, de hecho casi todo el proceso. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, que ya serán unas reflexiones finales sobre el uso de esta tecnología en el arte en general, en mi caso pues textos y ilustración. Y como siempre, pues si os ha gustado el vídeo, os ha sido útil, dadle un like, seguidme para más vídeos y nos vemos en el próximo. Adiós.